Ok, bueno, en la clase de hoy vamos a seguir profundizando en el movimiento ondulatorio. Hoy particularmente vamos a hablar sobre la energía en el movimiento ondulatorio o cuál es el transporte de energía que presenta el movimiento ondulatorio. Entonces vamos a deducir una ecuación de la potencia, o sea, cuánta energía por unidad de tiempo está transmitiendo una onda. Primero vamos a encontrar una relación en términos de la posición y del tiempo, y luego vamos a simplificar a una ecuación promedio para que el cálculo pues no sea, digamos, tan complicado, sino que encontremos un promedio de cuál es la velocidad a la cual la energía se transmite, ¿no? Vamos a ver si hacemos un problema y finalmente pues vamos a ver el concepto de intensidad, que está íntimamente relacionado con la potencia y que cobra pues, mayor importancia en las ondas sonoras y en las ondas electromagnéticas. Ok, entonces, bueno, lo primero que vamos a plantear son dos ecuaciones que nosotros ya habíamos deducido anteriormente. La primera ecuación era la de rapidez. Teníamos que la rapidez era la primera derivada de la función de onda con respecto al tiempo. Y esto nos daba omega por A por el seno de kx menos omega t. Y también teníamos la fuerza transversal, que viene a ser como la fuerza restauradora del movimiento de las partículas en movimiento armónico simple. Esto decíamos que era igual a la fuerza por la derivada de y con respecto a x. O sea, el negativo de la fuerza por k. Bueno, aquí sería positivo realmente porque tengo un menos de la fórmula de la fuerza y tengo otro menos en la derivada espacial. Entonces me quedaría k por a por el seno de kx menos omega t. Entonces tengo esas dos ecuaciones y lo que voy a hacer es plantear la potencia. Nosotros aprendimos en física 100 que la potencia se puede calcular como el producto de una fuerza, en este caso será la fuerza transversal, por la velocidad. También la velocidad transversal. Entonces vamos a sustituir las expresiones anteriores y pues me va a quedar que esto es igual a la fuerza por el número de onda, a la tensión, perdón, por el número de onda, por omega, la frecuencia angular, por la amplitud al cuadrado, por el seno cuadrado de kx menos omega t. Ok, pero bueno, nosotros sabemos que la fuerza está relacionada con la velocidad y que también omega y el número de onda está relacionado con la velocidad. Particularmente sabemos que omega se puede escribir como la velocidad por el número de onda. La velocidad por el número de onda y que entonces de aquí puedo despejar para el número de onda. El número de onda me quedaría omega sobre la velocidad. Y sabemos que
La velocidad es la raíz de la tensión entre mu. Entonces, simplificando esto, me quedaría omega por la raíz de mu entre F. Muy bien, entonces, sustituyendo el número de onda, aquí está muy bien, me quedaría la fuerza por el número de onda, que es omega, por la raíz de mu por F, por omega, otra vez, por a cuadrado, ¿no? O sea, esto de aquí es igual al número de onda. Y pues esto multiplicado por el seno de kx menos omega t. Para finalmente, si noto, puedo simplificar esa fuerza de tensión, ¿no? Usando las propiedades de los radicales o exponentes, y me queda que es igual a la tensión por mu por omega cuadrado por a cuadrado por el seno cuadrado de kx menos omega t. Y esa es pues la expresión final de la potencia, o sea, la tasa a la cual, o la rapidez a la cual se transmite energía a través de una onda transversal en una cuerda. Entonces, ahí puedo notar una dependencia con muchísimas cosas. Una dependencia con las propiedades del medio, que es la parte de la raíz de mu por f, o sea, es dependiente de las propiedades del medio. Y luego el omega cuadrado por a cuadrado por el seno cuadrado tiene que ver todo con la función de la onda, o sea, la forma que tiene la onda, la longitud de onda, el número de onda, todo eso. Entonces, pues es un cálculo un poco tedioso porque necesito tener demasiada información sobre la onda y solo me lo da para un punto dado en un tiempo dado. Entonces no es tan práctico calcularlo de esa manera. Así que muchas veces lo que se acostumbra es determinar la potencia media. Ese es el valor que nos va a interesar a nosotros, calcular una potencia media. Entonces, la potencia media es la mitad de la potencia máxima. O sea, calculo la potencia máxima y la divido entre 2. ¿Cómo sé cuál es la potencia máxima? Pues bueno, me voy a la ecuación anterior y calculo cuál es el máximo valor que pueda tener ese término, ¿no? Y puedo notar claramente que todo lo que está multiplicando al seno, la raíz de mu por f por omega cuadrado por a cuadrado, todo eso es constante, eso no va a cambiar en el tiempo ni en la posición. Lo que sí va a cambiar o me va a marcar la diferencia es el seno cuadrado. Ese seno cuadrado va a tener un máximo valor de 1 cuando, la fase, pues, tome valores angulares de 12 npi, como vimos en la deducción de ayer. Entonces, el máximo valor de la potencia va a ser cuando ese seno sea 1 y por lo tanto, entonces la potencia máxima solo me va a quedar la raíz cuadrada de mu por f por omega cuadrado por a cuadrado. Entonces, la potencia media solo es dividir eso entre 2. Aquí tengo la segunda ecuación. Y esta pues es la ecuación que más se emplea y de forma práctica pues es la que más nos interesa. Entonces la potencia media, que es la cantidad de energía por unidad de tiempo que la onda transporta, va a estar medida en estas unidades. Bueno, nosotros sabemos que la unidad en la que se mide en el sistema internacional, la unidad del sistema internacional es el watt, que lo abreviamos con la letra W mayúscula. Muy bien, entonces ya con esto
puedo yo sacar algunas conclusiones. Primero, cuál es la razón o cuál es la relación que va a existir entre la potencia y algunas de las variables. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que aquí puedo sacar algunas observaciones. La primera es que la potencia media es proporcional al cuadrado de la amplitud. O sea que si A se duplica, entonces la potencia media aumenta 4 veces. 4 veces. Ese tipo de observaciones, como ya vieron en el control de lectura 1, son importantes. O sea, en las preguntas conceptuales, usualmente en el examen, nos gusta poner como preguntas relacionadas con eso, con el manejo de una fórmula. Entonces, lo mismo pasa si nosotros cambiamos la frecuencia también. Entonces, la potencia media es directamente proporcional a omega al cuadrado. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Si omega se triplica, por ejemplo, se triplica, la potencia media aumenta 9 veces. 9 veces. Así. Y así en general puedo hacer pues muchas observaciones en ese sentido, con todas las cantidades que aparecen. Entonces, ojo con eso, porque en este tipo de ecuaciones se suelen escribir algunas preguntas conceptuales relacionadas con el manejo de la forma. Bueno, y otro concepto que es importante mencionarlo aquí, digamos, después de hacer la definición general, me interesan dos conceptos. Uno es el de la potencia media y el otro está relacionado también con la potencia media y se llama la intensidad. Intensidad. Entonces, la intensidad se define como la rapidez media con que la onda transporta energía transporta energía por, perdón, por unidad de área. Por unidad de área. Entonces, aquí hay dos palabras claves. La primera es la rapidez media y la otra es el área. La rapidez media es la potencia media y pues el área es el área, ¿no? Solamente que no es cualquier área. Nosotros sabemos que para una figura geométrica pueden haber áreas de diferentes tipos. Así que el área que nosotros vamos a tomar siempre va a ser un área perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Siempre perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, como les decía anteriormente, este concepto está más relacionado con las ondas sonoras. Que imagine que nosotros definimos, tenemos una bocina, parlante, tenemos música, y, y entonces, pues aquí en el medio está la fuente, y definimos diferentes áreas o esferas, serían, ¿verdad? Esferas concéntricas a ese punto. Son esferas imaginarias, por decirlo así. Entonces hay un radio a la primera región y hay un radio a la segunda región. Entonces las ondas se propagan en todas direcciones. En todas direcciones se propagan.
en todas las direcciones de la esfera imaginaria que tengo ahí. Entonces yo puedo decir, bueno, hay una intensidad entonces, 1, relacionada primero con la primera esfera, que es de radio 1. Es como un cascarón esférico, sería la forma más correcta de decirlo. Entonces, esa intensidad 1 es igual a la potencia media entre 4pi R1 al cuadrado. O sea, la potencia media es la misma. Puedo definir también una intensidad 2, que sería la potencia media entre 4pi R2 al cuadrado. ¿Por qué 4pi por R al cuadrado? Porque, bueno, es un cascarón esférico y ese es el área superficial de un cascarón esférico. Entonces, como veo aquí, la potencia media en cada una es una constante, porque nosotros vimos que la potencia media solo era función de mu f omega cuadrado y a cuadrado, o sea, es una constante. Por lo tanto, esa no va a cambiar de un punto a otro. Así que yo puedo igualar las potencias medias y entonces aquí me quedaría I1 por 4pi R1 cuadrado igual a I2 por 4pi R2 al cuadrado. Cancelo los 4pi y reordeno este término. Me va a quedar I1 entre I2 igual a R2 al cuadrado entre R1 al cuadrado. Y a esta ecuación se le conoce como una ley de cuadrado inverso. Ley de cuadrado inverso. O sea, significa que la cantidad cambia de acuerdo al inverso del cuadrado de la distancia. O sea, a la distancia R1 de la fuente, nosotros vamos a tener una intensidad 1. Y a una distancia mayor, que es R2, que es mayor que R1, la intensidad I2 es menor que I1, ¿no? O sea, es decir, si la distancia aumenta, la intensidad disminuye. Y la potencia se distribuye, o se distribuye la misma potencia en un área más grande. Entonces, por eso es que la intensidad cambia, ¿no? Bueno, entonces ese es un concepto que es importante que tengamos presente. También aquí yo puedo hacer algunas observaciones, tal vez algunas preguntas conceptuales pueden surgir de aquí, ¿no? Una primera es, por ejemplo, ver que si R1 es igual, bueno, más bien sería R2 es igual a 2 veces R1, entonces lo que observo es que I1 entre I2 es igual a 4R1 cuadrado entre R1 cuadrado. Cancelo y me queda 4. Eso quiere decir que la intensidad se disminuye en 4 unidades. Intensidad disminuye 4 veces. Y así sucesivamente, ¿no? Aumenta al triple, entonces la intensidad decae en 9 unidades. Y así sucesivamente. Entonces, también este tipo de ecuaciones son potenciales preguntas conceptuales, ¿verdad? Del examen. Entonces, hay que saber analizar ese tipo de cosas cuando nosotros nos hagan una pregunta conceptual. Rara vez en el examen van a encontrar una pregunta conceptual en la que ustedes tengan que solo marcar, ¿sí? Marcar por marcar. Casi siempre tienen que analizar una ecuación, bueno,
o se les plantea una situación y usted tiene que relacionarla con alguna ecuación y decir, ah, bueno, si es que la intensidad entonces se define mediante la ley del cuadrado inverso, entonces me dicen que aumenta el doble el radio, sustituyo aquí, me dice que disminuye 4, entonces selecciono mi respuesta. Es por ello que en las preguntas conceptuales del examen siempre se les va a pedir que hagan una justificación. Así un cálculo como este que acabo de hacer ahí es una justificación para una pregunta conceptual como esta. Bueno, no sé si hay alguna pregunta aquí antes de resolver un problema. Muy bien, entonces tenemos este problema, el 15.24 del libro de texto. Me dice que un alambre ligero se estira firmemente con una tensión F. Entonces, inicialmente tenemos una cuerda, un alambre, por ejemplo, con esta longitud. No me hablan de la longitud, pero sí me dicen que la tensión es F. Tensión la puedo medir en ambas direcciones. Y va así. Las ondas que viajan transversalmente de amplitud A y longitud lambda 1 transportan una potencia media de 0.400 watts. O sea que ya en un instante posterior, yo voy a tener a la misma cuerda, pero voy a tener unas ondas transversales aquí. Entonces voy a poder describir un lambda, que es el lambda 1, el que me están hablando. Me dice que tiene una amplitud A, y que transportan una potencia media 1 de 0.400 watts. Si la longitud de onda se duplica, de modo que lambda 2 es igual a 2 veces lambda 1, mientras que la tensión y la amplitud no se alteran, ¿cuál es entonces la potencia media 2 que transportada por la cuerda? Bueno, entonces aquí lo que va a suceder es que en la misma cuerda yo voy a tener ahora una onda con el doble de la amplitud de la longitud de onda. Sí. Entonces, la longitud de onda aquí va a ser lambda 2 igual a 2 veces lambda 1. Me dice que sigue teniendo la misma amplitud y que sigue teniendo la misma tensión. O sea, aquí voy a tener una tensión F y aquí también voy a tener una tensión F. Y pues me están pidiendo cuál es la potencia media 2. Entonces, ¿cómo cambia de la situación 1 a la 2? En la primera parte tengo amplitud, lambda 1, tensión. En la segunda parte tengo amplitud igual, tensión igual, pero lambda se duplica. ¿Y cómo cambia la potencia? Bueno, entonces para poder calcular esa potencia media 2, necesito analizar la ecuación de potencia media. Potencia media 1 será la raíz de mu por f omega cuadrado por a cuadrado. Y potencia media 2 será lo mismo. Entonces, les pregunto yo, ¿a cuáles de las cantidades que aparecen en la potencia media será necesario ponerle un subíndice para aclarar que es diferente entre la situación 1 y la situación 2? Entonces vamos una por una. David, ¿usted cree que en el paso de la situación 1 a la situación 2
la densidad lineal de masa cambió. ¿De qué depende, David, la densidad lineal de masa? ¿O cómo se define la densidad lineal? Es la masa total sobre la longitud total, una constante. Cuando se trata de una distribución uniforme. Entonces, ¿usted cree que de la situación 1 a la situación 2 cambió la masa total y la longitud total de la cuerda? Creo que no. No, ¿verdad? No cambia, ¿no? Es la misma cuerda con la misma masa, misma longitud. Lo único que cambia es la longitud de onda, pero no la longitud total de la cuerda. Entonces, por lo tanto, el mu es el mismo. Así que no es necesario ponerle un subíndice. Ahora, la tensión y la amplitud, el mismo problema me dice que no cambian. Entonces, tampoco es necesario. Ahora, eh, Ronald, ¿qué crees sobre Ronald Salgado? ¿Qué crees sobre omega? ¿Usted cree que omega cambia de la situación 1 a la situación 2 o es constante? A ver, Ronald, ¿qué piensa? ¿Cambia omega o no cambia omega? Debería cambiar, supongo. Debería cambiar. Pero ¿cómo sabemos si cambia o no cambia? Lo mejor es analizar la ecuación de omega. Nosotros sabemos que omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces aquí encontramos una relación con la frecuencia, pero bueno, no sé nada sobre la frecuencia, entonces quizá convenga cambiar esa frecuencia. Yo sé que la frecuencia es la rapidez de la onda entre lambda. Entonces, todo esto que está en el numerador es una constante. ¿Por qué? Porque 2pi es una constante, la velocidad también es constante porque es la misma cuerda, ¿no? No cambia ni la tensión ni la densidad lineal de masa. Pero está omega ahí en el denominador. Y omega sí cambia. De hecho, me están diciendo que pasa de lambda 1 a 2 veces lambda 1. Entonces quiere decir que sí cambia. Y si cambia, entonces hay que ponerle un subíndice 1 aquí y un subíndice 2. Entonces, ¿cómo encuentro la potencia media 2? Le voy a llamar a esta la ecuación 1 y a esta la ecuación 2. Para deshacerme de todas esas variables que son constantes, lo más conveniente es dividir las ecuaciones. Entonces voy a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. Y me va a quedar la potencia media 2 entre la potencia media 1 igual a la raíz de mu por f, omega 2 al cuadrado, amplitud al cuadrado. Raíz de mu por f, omega 1 cuadrado, amplitud al cuadrado. Entonces aquí se me va a cancelar todas las variables que sabemos que son constantes para este problema. Y me quedaría omega 2 al cuadrado entre omega 1 cuadrado, lo que es lo mismo que omega 2 entre omega 1 al cuadrado. Entonces, ahora lo que hago para escribirlo en términos de lambda es que sustituyo cada omega por la expresión que acabo de encontrar anteriormente, que es 2pi por la velocidad entre lambda. Entonces me va a quedar 2pi por la velocidad entre lambda 2 entre 2pi por la velocidad entre lambda 1 al cuadrado. Aquí cancelo 2pi por la velocidad y usando la operación oreja, esto me quedaría lambda 1 entre lambda 2 al cuadrado.
Y sigo, porque yo sé que lambda 2 es 2 veces lambda 1. Entonces me quedaría lambda 1, 2 veces lambda 1 al cuadrado. Cancelo los lambdas y esto me queda un cuarto. Entonces, la potencia media 2 entre la potencia media 1 es un cuarto. O sea, significa que disminuye la potencia en 4 unidades. Ahora despejo. La potencia media 2 será un cuarto de la potencia media 1. O sea, 0.400 watts entre 4 igual a 0.100 watts. Y ahí tengo la respuesta del problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se haya perdido ahí en el camino sobre lo que hicimos? No, creo que está todo claro, Sergio. Muy bien. Bueno, entonces, a mi parecer, este es uno de los problemas más difíciles, entre comillas, que tiene el libro de texto sobre potencia. Entonces, aquí hay que reconocer, no vamos a decir que la potencia media siempre sería como la intensidad, que es una ley de cuadrado inverso. O sea, no vamos a generalizar eso, porque en este caso se dieron condiciones bien particulares, o sea que se mantuvo constante la amplitud y la tensión. Eso no siempre puede ser el caso. O sea, puede ser que en algunos problemas la tensión también cambie o puede ser que la amplitud también cambie. Entonces, eso hará que la ecuación final sea diferente. Entonces, no hay que tomarlo como una ecuación general de cómo es el cambio de potencia. Bueno, entonces, ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar un poco sobre la sección 15.6, que es sobre interferencia de onda, condiciones de frontera y superposición. Pero esta parte es una parte muy conceptual. Yo recomiendo que esa sección se la lean completa. Son 3 páginas más o menos, 2 páginas y media. Que se la lean completa porque no hay ninguna fórmula que deducir ahí, sino más aprender algunos conceptos. Entonces yo para hacer no tan aburrido eso y no copiar todos los conceptos, no estar haciendo todas esas figuras, lo voy a ver mediante algunos simuladores. Entonces para complementar lo que yo voy a decir, les recomiendo que se lea muy bien esa sección a 15.6. Vamos a usar la lista de simuladores que vimos aquí en las clases anteriores. Lo primero es hablar de un concepto que se llama la interferencia, o también llamada la superposición de ondas. Y la interferencia, aquí lo vamos a ver con esta aplicación, la interferencia o la superposición de ondas es cuando dos ondas se encuentran, más o menos el problema que hicimos al final de la clase de ayer, que teníamos en una cuerda un pulso que se lanzaba desde la izquierda, otro que se lanzaba desde la derecha, y nos pedían a qué distancia se encontraban. Bueno, pues eso mismo está pasando ahí en esa simulación que estoy mostrando en pantalla. Entonces, la interferencia de ondas puede ser de dos tipos. Está la interferencia constructiva y está la interferencia destructiva. Pues así, de manera muy
muy breve, puedo definir a la interferencia constructiva cuando las ondas que se superponen forman una onda de mayor amplitud que las originales. Y puedo decir que la interferencia destructiva es cuando las ondas que se superponen o se encuentran forman una onda o tienen una onda resultante que es de una amplitud menor a las originales. Entonces, en esta simulación se muestra un gráfico, tres gráficos. El de arriba, pues sería la onda que se va moviendo hacia la derecha, y el de en medio, el azul, es el de la onda que viaja hacia la izquierda. Y el tercero es la onda o la suma o la resultante. Entonces yo aquí puedo cambiar entre interferencias constructivas y destructivas para pulsos o para ondas que son idénticas y para pulsos u ondas que son diferentes. Entonces vamos a ir viendo primero, o el primero que se está viendo aquí en pantalla, es la interferencia constructiva para ondas idénticas. Si nota, la onda roja y la azul son iguales, ¿no? O sea, tienen la misma amplitud, tienen la misma longitud de onda, y como resultado vemos en la suma de las ondas que se forma, vamos a pausar ahí, que es exactamente en el punto de encuentro, que es por ahí. Nosotros tenemos una onda que es el resultante, es el doble de la amplitud. Mire que las primeras eran de 20 milímetros y la resultante es de 40, es del doble. Entonces, en ese caso tengo una interferencia constructiva para ondas idénticas, es del doble, ¿no? Y ya de paso estoy diciendo cuál es el requisito para que se dé esa interferencia. O sea, si la amplitud es el doble, entonces las ondas tienen que ser idénticas. Ahora voy a cambiar a una interferencia constructiva, pero que los pulsos sean diferentes. Entonces, en este caso, puedo notar que el pulso rojo es más largo en cuanto a longitud de onda que el pulso azul. Y que cuando se encuentran, en el caso de la resultante, ya la amplitud es un poquito diferente. Vamos a ver si lo pausamos. Por ahí. Está. Bueno, no la amplitud, perdón. Lo que cambia un poco es la longitud de onda. Si nota la longitud de onda, es la longitud de onda de la más larga. Tiene la anchura de la larga, no de la corta, en este caso. Y una interferencia destructiva para pulsos idénticos, entonces vea las características que tienen. Hay un desfase entre las ondas, una tiene una amplitud positiva y la otra tiene una amplitud negativa. Y cuando se encuentran, entonces se destruyen. Aquí lo vamos a pausar. Exactamente cuando están en la posición de 5 metros. Fíjese que por ahí, más o menos, fíjese que desaparece prácticamente la onda, ¿no? Por eso se llama una interferencia destructiva. Pero luego pasan, ¿verdad? Y lo vemos de nuevo. Entonces, para que se anulen exactamente en el punto de encuentro, tienen que tener misma longitud de onda, misma frecuencia, por lo tanto, y misma amplitud. Y si son diferentes, entonces ahí van a ver que exactamente en el punto de encuentro no tienen amplitud cero la resultante, sino que solamente disminuye. Vamos a ponerlo atrás, cuando están en 5. Vamos a ver, por ahí, no, un poco más. Ahí, ¿no? Mire qué interesante el patrón que se forma. Una especie de M, ahí se forma en el punto de encuentro. Entonces, es una interferencia destructiva para pulsos que son diferentes. Okay. Ese es el primer concepto del que se habla en la sección 15.6. Eso es interferencia de onda. Interferencia de onda.
Hay algunos problemas en el libro de texto. Voy a ponerlos aquí en pantalla para que usted vea cómo me parece que en la tarea hay uno de estos, para que usted practique interferencia de ondas. Son problemas muy fáciles, más que todo gráficos. O sea, usted tiene que trabajar con la gráfica. Está por aquí en la siguiente sección. Aquí está. Empiezan desde la sección 15.6. Entonces, son como estos, ¿no? La ventaja aquí que puede explorar diferentes formas de ondas, no solamente ondas sinusoidales. Por ejemplo, aquí tengo una onda triangular, aquí tengo una onda cuadrada. Y lo que nos dicen, por ejemplo, en este caso de esta onda rectangular, es que los dos pulsos ondulatorios rectangulares en una cuerda estirada viajan uno hacia el otro y que ambos tienen una rapidez de 1 milímetro por segundo y uno tiene una amplitud de 3 y otro tiene una amplitud de 4 en la misma anchura. Entonces aquí lo que voy a tener es una interferencia destructiva para pulsos que son diferentes, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es dibujar cómo van a quedar esos pulsos en varios tiempos. Así como se ve ahora, están en el tiempo t igual a 0. Después lo que va a pasar es que después de pasar 4 segundos, ¿qué va a pasar, no? Entonces eso me piden que haga. Entonces aquí fácil, yo vengo y hago un cálculo y digo, bueno, yo sé que la velocidad es la distancia entre el tiempo. Entonces, por lo tanto, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, con eso puedo saber cuánto se desplazó el pulso en ese tiempo que me están diciendo. Entonces me dicen, bueno, entonces la rapidez es de 1 milímetro por segundo y el tiempo son 4 segundos. Entonces quiere decir que son 4 milímetros los que se desplazó. Entonces, por lo tanto, ahora, este pulso de aquí se va a encontrar a la mitad, porque si se fija, entre el frente de onda de uno y el otro hay 8 milímetros, ¿no? Entonces, este ahora, voy a poner en color negro mejor, este ahora va a estar aquí. Aquí. Y así. Y lo mismo le va a pasar al otro, ¿no? Porque viajan a la misma velocidad, entonces se va a encontrar aquí, aquí y aquí. O sea, eso que acabo de dibujar en color negro ahí es exactamente lo que le están pidiendo. Y luego hace el mismo cálculo cuando el tiempo es igual a 6 segundos. Le va a dar que se ha desplazado 6 centímetros. Entonces ya ahí ya se está dando el encuentro entre los dos. Usted lo va haciendo. Hágale una captura de pantalla a esto que tiene aquí para que le ayude a resolver los problemas. Solo es un tip para que pueda resolver. Bueno, entonces de eso se trata la interferencia de ondas, el encuentro o la superposición de ondas. Ahora vamos con el segundo concepto que aborda esta sección, que son pues las condiciones de frontera. Entonces para eso vamos a ir a la otra simulación, a la de la cuerda. Esta es más completa. Y entonces vamos a usar ese menú que está en la esquina superior derecha, donde me dice extremo fijo, extremo libre, sin extremo. Entonces, actualmente lo tengo como extremo fijo. Si cambio a extremo libre, entonces note que se sustituye por un anillo, que ese anillo se puede desplazar sobre ese tubo que está ahí. Y puedo poner sin extremo. Entonces, particularmente nos interesa a nosotros extremo fijo y extremo libre. Esas son condiciones de frontera. Una condición de frontera es cuáles son las condiciones o las restricciones que tiene nuestro sistema en los límites. Entonces, los límites de la cuerda son la parte izquierda y la parte derecha. De entrada puedo ver que la parte izquierda pues ya tiene una parte fija, digamos, por decirlo así. Y a la derecha
tenemos un extremo fijo o tenemos un extremo. A mí lo que me interesa es ver cómo se va a comportar el pulso cuando llegue a ese extremo, ya sea si es fijo o es libre. Entonces vamos a ver qué pasa si es fijo. Observe la onda que va a viajar hacia la derecha y qué le pasa cuando llega a ese extremo fijo. Voy a quitarle el amortiguamiento mejor. ¿Qué observan cuando llega al extremo fijo? ¿Qué le sucede al pulso? ¿Qué le sucede? Se regresa. Se regresa, eso se llama reflexión. Reflexión. O sea, la onda llega a ese punto y como que rebota y retorna, ¿no? Eso se llama reflexión. ¿Y qué características tiene la onda que se refleja respecto de la que llega? ¿Qué cambio hay entre una y la otra? Hay un desfase, ¿no? Vea que la que va hacia la derecha tiene una amplitud positiva y la que viene de derecha a izquierda tiene una amplitud negativa. Eso es como una inversión, ¿sí? Eso mismo pasa cuando nosotros tenemos un rayo de luz que incide sobre un medio que es transparente, como por ejemplo el agua, ¿no? El agua. Usted puede colocarse en la orilla de una piscina, de un lago, de un charco, y lo que va a observar es el reflejo de lo que está del otro lado. Entonces, lo que usted está viendo a través de la superficie del agua, esa es la onda electromagnética reflejada, la reflejada. Entonces, si usted nota, hay un cambio en la dirección, ¿no? O sea, usted no lo va a ver exactamente igual que como lo ve en la imagen real, sino que lo ve invertido, ¿no? O sea, si tiene un edificio, la imagen real es que empieza de abajo hacia arriba. Y aquí en la imagen, en la imagen reflejada, usted lo va a ver al contrario, ¿no? Va a ver primero lo que va a ver es el techo y después va a ver el suelo, ¿no? Entonces, esa inversión se da también en las ondas mecánicas. Esa es una onda reflejada y esa onda que viene ahí, esta es la onda incidente. Y esta que viene acá es la onda reflejada. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio a un extremo libre? Vamos a ver qué sucede. Ahí va la onda incidente y la onda reflejada tiene la misma amplitud. La misma amplitud. Mire, va hacia abajo y de regreso viene con una amplitud negativa. En el extremo de izquierdo es un extremo fijo, entonces ahí sí se invierte. Aquí no se invierte. Ahora aquí se invierte porque es un extremo fijo. Entonces, en un extremo fijo, la onda incidente se desfasa y en un extremo libre, la onda no se desfasa. Eso se conoce como condiciones de frontera. Entonces, ahí aplica la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton me dice que si tengo una fuerza de acción, entonces voy a tener una fuerza de reacción. Entonces, en el caso que el extremo sea fijo, yo voy a tener como respuesta una fuerza que hace, que va en la dirección contraria, y eso hace que existe una inversión. Cuando tengo el extremo libre, entonces no tengo esa fuerza y por eso entonces no hay un cambio en la dirección. Bueno, entonces a eso se le conoce como las condiciones de frontera. No sé si aquí hay alguna simulación. Aquí tengo para pulsos que son triangulares, lo mismo que observaba antes. Esto le puede servir incluso para resolver los problemas. Aquí hay pulsos triangulares, está el pulso cuadrado, que es como, bueno, aquí usted puede cambiar si el primero es cuadrado. Por ejemplo, este es el problema que ustedes vieron en pantalla, ¿no? Pues mire cómo se hace. Eso les puede ayudar a resolver los problemas.
Aquí usted puede cambiarle, ¿no? Cómo van las unidades. Este le pone 2 unidades, así que es más ancho que el otro, o 3 unidades. Y ahí le va mostrando cómo es la figura. Eso le va a ayudar para resolver esos problemas. Ok, aquí tengo reflexiones. Mire, aquí puedo yo cambiar si el extremo es fijo o es libre, ¿no? En este caso tengo un extremo fijo. Entonces lo que yo voy a observar es una inversión de la onda que sale como una suma. Una inversión. Y si lo pongo libre, entonces voy a observar que la amplitud no cambia. Se va a regresar igual con, con una cresta, no como un valle. Y bueno, eso es, ¿no? De eso se trata. Y el siguiente concepto del que se habla es lo que se llama una superposición de ondas, el principio de superposición. El principio de superposición me dice cómo puedo yo calcular la onda resultante o la función de la onda resultante. Pero eso lo vamos a hablar mejor en el contexto de la última sección, que es el último tema que vamos a ver, la sección 15.7, la 15.7 y la 15.8, que tiene que ver con ondas estacionarias y modos normales en una cuerda. Ese ya es el último tema antes del examen y lo vamos a ver entre jueves y viernes. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna curiosidad que les haya surgido sobre lo que discutimos. Bueno, si no tienen preguntas, un aviso. Recuerden que esta semana están en la segunda práctica de laboratorio. Seguramente algunos ya la tuvieron. Es una práctica virtual, es decir, no tienen que ir a la universidad, sino que tienen que conectarse a un enlace de Zoom, de Zoom, de Meet, de Teams, cualquiera de estos, que le va a mandar su instructor y la sesión va a ser virtual, donde le van a explicar la práctica y además le van a dar los datos para que ustedes trabajen de forma remota. Y otra cosa es que la evaluación cambia. En las prácticas que son presenciales, hay un puntaje por ver el video, hay un puntaje por asistir al laboratorio, hay un puntaje para la prueba y hay un puntaje por el reporte. Mientras que en las virtuales solo hay un puntaje por la prueba y por el reporte. Y además las pruebas son unificadas, o sea, es decir, se van a realizar en un horario unificado. O sea, que la prueba de la primera práctica se va a realizar este sábado de 2 de la tarde a 5, así como cuando hicimos el primer control de lectura. Solo en ese horario va a estar disponible la prueba. Van a tener un tiempo de 15 minutos para realizar el intento. Solo es un intento. Entonces, que no se les olvide realizar la prueba este sábado. Y así va a ser para la siguiente. Se va a anunciar en qué fecha se va a realizar, pero siempre va a ser un sábado de 2 a 5. Bueno, entonces aquí lo dejamos hoy. Nos encontramos mañana. Que tengan un feliz día y buen provecho. Gracias.